El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 22 al versículo 40. Dice así la palabra inspirada y sin error de nuestro Dios. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Podemos sentarnos. Hermanos, el pasaje que hemos leído posee tanta verdad que es necesario limitar el enfoque el día de hoy. El texto realmente es rico en teología. Una vez escuché a alguien decir que del libro de los Hechos no se debía hacer teología, pero qué mala comprensión. Es cierto, hay algunas partes del libro de los Hechos que simplemente fueron transicionales, o sea, que no se espera que la iglesia de Cristo las repita, que solamente ocurrieron en un tiempo de acomodo, por si se quiere ver así, mientras la iglesia se empezaba a estructurar. No obstante,
decir que no podemos predicar teología en general del texto es un gran error y como prueba, Hechos 2. Hermanos, de hecho este texto debe verse como un texto estructural para todo lo que viene en adelante en el libro de los Hechos. Y por lo tanto, siendo tan rico en teología y tan rico en exhortación y tan rico en aplicaciones este texto, he de limitar y aclarar que mi propósito en este texto es recordar a la iglesia de la resurrección de Cristo. La resurrección. La mayoría de nosotros sabemos que la resurrección es un tema importante. De hecho, si yo preguntara a cada uno hoy, hermano, ¿es importante la resurrección? Estoy seguro que todos dirían, sí, muy importante. Y algunos se atreverían a ir más allá e incluso decir, es tan importante que sin resurrección no hay cristianismo. Y es verdad, es verdad. No obstante, hermanos, tenemos que reconocer que muchas veces no vivimos nuestro día a día conscientes de la resurrección. Muchas veces no es tan claro para nosotros qué implica que Jesús resucitó. No es tan claro qué significa que Jesús resucitó y qué implica para mi vida, qué implica para el cristianismo en general y qué implica para la iglesia que Cristo resucitó. Por lo tanto, es mi deseo predicar este texto a la iglesia a fin de que podamos contemplar las consecuencias de la resurrección de Cristo. ¿Qué significa? ¿Qué implica para nuestras vidas eclesiásticas, familiares, individuales? ¿Qué implica que Jesús resucitó? Hermanos, el credo de los apóstoles, del cual nosotros conocemos bastante bien, porque incluso lo cantamos, tiene el propósito de ser un breve resumen de nuestra fe, ¿sí? Ese es el propósito. De manera que solo las cosas más esenciales del cristianismo se presentan. Por ejemplo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Dentro de las cosas esenciales, dice, creo que Jesucristo resucitó al tercer día. Hermanos, si el credo es recitado cada día por el cristiano recordaría cada día este evento de la resurrección. Si este credo es cantado o mencionado o recitado dentro de la iglesia del Señor cada domingo la iglesia celebraría o recordaría la resurrección. Lo que quiero que veamos es que la iglesia ha creído que la resurrección es una verdad que debemos tener muy frecuente en nuestras mentes. La cruz, claro. El sacrificio cruento, sí. Los clamores de la cruz debemos predicarlos. Pero hermanos, la resurrección es el evento que lo cambia todo. La resurrección es el evento que lo transforma todo. Y quisiera hoy que con la ayuda de Dios podamos ver como iglesia las implicaciones de la resurrección. Pero, yendo a nuestro texto, abran sus Biblias en Hechos capítulo 2. Vemos que hay un poco de dificultad para comenzar a comprender el versículo 22 con el cual comenzamos nuestra lectura. Vean, dice el texto, varones israelitas, oíd estas palabras.
Algunos han sugerido que realmente Pedro está dando otro sermón, que Pedro cortó su flujo de pensamiento y que ahora está iniciando un nuevo sermón. Pero hay un grave error en comprender el versículo 22 así. Por lo tanto, me es necesario no leer desde más atrás, pero sí traer a su memoria lo que ya es conocido para ustedes en el capítulo 2. Así que déjenme comenzar refrescando nuestras mentes, que en el capítulo 2 la iglesia experimenta una cosa milagrosa. Dice que el Espíritu Santo desciende sobre los que estaban reunidos y empiezan a hablar en lenguas. Empiezan a hablar en lenguas. Esto no quiere decir balbuceos, ¿sí? Esto no quiere decir simplemente bla, 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 bla. ¿Ok? Eran lenguajes, porque había de diferentes naciones reunidos en ese día. Y en esa reunión fueron dados diferentes dones diferentes lenguas, para que se pudiesen comunicar con la mayoría. Por eso dice, los escuchamos en nuestra propia lengua. Los escuchamos en nuestra propia lengua. Entonces, alguien se levanta y dice, ¿qué les pasa a estos ebrios? ¿Por qué están haciendo esto? Esto es demostración que están borrachos, es lo que dice. Bueno, eso mueve a Pedro y se levanta, ¿sí? Se levanta y dice, a ver, no están ebrios, miren la hora que es. O sea, en la mente judía, el pueblo de Israel estuvo haciendo sus ayunos y sus oraciones, porque esto pasa en el ámbito religioso. Miren la hora que es, todavía no han comido, todavía no era ni la hora de comer, como para que ya pudiesen haber tomado algo de vino. Entonces, dice, lo que están viendo más bien es el cumplimiento de las profecías en ustedes. Lo que están viendo es lo que prometió Dios por medio del profeta Joel. ¿Qué prometió Dios por medio del profeta Joel? Dice que en los postreros días Dios daría el Espíritu Santo a las naciones, a los hijos, al pueblo de Israel, y todos hablarían en lenguas. Entonces lo que está diciendo es, hermanos, estamos experimentando el cumplimiento de las promesas de Joel. Ok, teniendo esto en mente, ahora lean conmigo el versículo 21. Pablo está diciendo, desde el versículo 19 dice, y daré prodigios, o sea, lo que Dios prometió, el sol se convertirá en tinieblas. Versículo 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. A ver, hermanos, intentemos pararnos por un momento en el momento que estaban experimentando. Estaban diferentes hombres en un peregrinar para Jerusalén. Era tiempo de fiestas en estos días, Pentecostés. Y entonces se derrama el Espíritu y empiezan a hablar en lenguas. Y Pedro dice, hermanos, esto es lo que se prometió, se está cumpliendo. Hermanos, la profecía de Joel implicaba juicio y salvación, ¿sí? La profecía de Joel implicaba juicio y salvación. De manera que cuando los judíos entendieron que estos hombres estaban hablando en lenguas, tuvieron que decir, es el día de juicio y el día de salvación. Por eso acaba diciendo el texto, que el que invocare en ese día de juicio, el nombre del Señor será salvo. Ok. La pregunta es, ¿cuál es el nombre del Señor? La pregunta es, ¿cuál es ese nombre que tenemos que invocar para ser salvos del juicio venidero que está
por revelarse y manifestarse. ¿Cuál es ese nombre? Bueno, en el tiempo del profeta Joel, este nombre era el nombre de Yahvé, ¿sí? Ok, ahora sí vean versículo 22 conmigo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales. Y continúa y dice, a este Dios lo resucitó de los muertos y le ha hecho Señor y Cristo. El propósito del versículo 22 en adelante es responder a la pregunta, ¿quién es este Señor? ¿Cuál es el nombre del Señor que tenemos que invocar para ser salvos? ¿Cuál es este nombre que debemos invocar? Pedro contesta, es el nombre de Jesús Nazareno. De hecho, vean que podríamos dividir nuestro texto en tres sencillas partes. En primer lugar, la pregunta es, ¿cuál es el nombre del Señor que debemos invocar? Primer punto, Pedro demuestra su identidad. ¿Quién es Él? Segundo punto, Él demuestra la evidencia de que a quien señaló Pedro realmente es el Señor y el Salvador. Y en tercer punto, la respuesta apropiada de la iglesia y de los hombres si es que Jesús es este Señor. Vuelvan conmigo al punto. Lo que está resolviendo el apóstol Pedro es esta pregunta. ¿Cuál es el nombre que debemos invocar? Bueno, el nombre es Jesús Nazareno. Oh, hermanos, esa es la persona. Pedro está diciendo, ¿quieren conocerlo? ¿Quieren saber su identidad? Es Jesús Nazareno. Vean el propósito de Pedro aquí. No contesta, el Señor de gloria es el nombre que tienen que invocar. Menciona Jesús Nazareno. O sea, como si el propósito de Pedro no es quitar el tropiezo de la cruz. A ver, ok, rechacé a Jesucristo cuando estuvo en su estado de humillación, pero si ahora me lo presentan como el que es poderoso, quizá me arrepiento. Pedro no quita el tropiezo de la cruz. Pedro insiste en el tropiezo de la cruz. ¿Quieren saber cuál es el nombre que deben invocar? Es el nombre de Jesús, el Nazareno. Hermanos, este nombre Jesús Nazareno debe traer a nuestra mente la debilidad de Jesús. Este nombre trae a nuestra mente el estado de humillación de Jesús. Ustedes saben que dentro de la materia que se llama cristología, los teólogos suelen dividir entre dos facetas, dos aspectos de la obra de Cristo. Uno se llama el estado de humillación y otro el estado de exaltación. Bueno, no hay nombre que identifique más el estado de humillación de Cristo que Jesús el Nazareno. Jesús el Nazareno. Es aquel Jesús que nació en esa insignificante aldea. ¿Sí? Aquel Jesús que nació de esa insignificante mujercilla, que fue educado por ese insignificante carpintero, que creció y se desenvolvió en esa insignificante tierra de Nazaret. Es cierto, nuestro Señor nació en Belén, pero vivió en Nazaret para que se cumpliese la escritura que está escrito, será llamado Nazareno. Y de esa forma, Pedro sigue insistiendo en que aquel en el cual deben creer es el mismo que rechazaron. Ahora, como si esto no fuese suficiente, les recuerda,
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, por medio de prodigios, señales y maravillas, milagros. ¿A quién les estoy llamando que invoquen para salvación? Ese Jesús Nazareno, no nos equivoquemos en su identidad. Ese que caminó entre nosotros haciendo milagros. Hermanos, si es que Jesucristo hizo milagros, fue algo reconocido incluso por sus opositores. Por ejemplo, ya Josefo, el historiador judío, ya recordaba cómo Jesús estuvo caminando haciendo milagros, haciendo portentos, grandes obras. Ahora, noten cómo termina para describirnos su identidad. Lean versículo 23 conmigo. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, o sea, le está diciendo, ¿cuál es el nombre que deben invocar para ser salvos? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ok, les voy a decir cuál es el nombre que deben invocar. Es el nombre de Jesús Nazareno. Sin ningún otro, sino el que caminó entre nosotros haciendo milagros. Sí, no se quieran despistar de quién es. Ese que crucificaron. Ustedes. Ese que por medio de manos de inicuos, Pilato, los romanos, ustedes crucificaron. Ok, es cierto, fueron los romanos que tenían la autoridad de ejecutar esa pena. Pero los romanos obedecían sus deseos. Ustedes le crucificaron. Esa es su identidad. Y aquí viene uno de los grandes textos de las Escrituras sobre la soberanía de Dios. El texto dice que la muerte de Cristo ya estaba planeada por el mismo Padre que ocurriera. O sea, la muerte de Cristo ocurrió porque era el plan del eterno Padre. No obstante, por el momento, aunque eso debe estar en nuestras mentes, que nada sale de la voluntad de Dios, Pedro pone el dedo bien claro que ellos son culpables de ese acto y que su culpa no se elimina porque haya sido la soberanía de Dios. Son culpables de haberle crucificado. ¿Cuál es el nombre que debes invocar para ser salvo? Pedro dice, Jesús, el Nazareno. Aquel que hizo grandes portentos y que fue crucificado en la cruz. Amigo, 2000 años después de este sermón que dio Pedro, el mensaje para la humanidad sigue siendo el mismo. El mensaje para ti sigue siendo el mismo. Si quieres ser salvo del juicio venidero, si quieres ser salvo de la ira que está por manifestarse, tienes que confiar y confesar el nombre del Señor Salvador, Jesucristo, el Nazareno, el crucificado. No vamos a hacer la cruz menos estorbosa para los hombres. No, la cruz de la cual necesitas escuchar, el Salvador del cual necesitas escuchar es Jesús el Nazareno, el crucificado. Porque cualquier otro Jesús no te salva. Si quieres un Jesús intelectual, entonces tu problema es simplemente que te falta conocimiento. Si quieres un Jesús político, entonces lo que piensas que es tu gran problema es la política y la sociedad. Si piensas en un Jesús que te dé algo de psicología y consejos, entonces tu problema es la superación profesional. No, tu problema es tu pecado. Y tu problema es que este pecado que cometes, Dios lo odia y por lo tanto también a ti. Necesitas
un Salvador. Necesitas a Jesús Nazareno, el crucificado. Ahora, Pedro pasa de describirnos su identidad. Ya vimos su identidad. ¿Cuál es el nombre del Señor que debemos invocar para ser salvos? Jesús Nazareno, el crucificado. Ahora, ¿cuál es la prueba de que Él es el Señor y Salvador? ¿Cuál es la prueba y la demostración que Él es el Señor y Salvador? Escuchen esto. Versículo 24. El versículo 23 es importante tenerlo en mente. Dice, a este entregado por el determinado conocimiento y anticipado, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Escuchen ahora esto. Al cual Dios levantó. La palabra en griego literalmente es la palabra que se suele usar para resucitó. Lo levantó de los muertos. Aquí está el contraste. Al que ustedes rechazaron es el que el Padre aceptó. El que ustedes rechazan es en el que el Padre tiene su contentamiento. A este Dios levantó. ¿Cuál es la prueba de que Jesucristo es el nombre que debemos invocar para ser salvo? ¿Cuál es la prueba? La resurrección. La resurrección es la prueba de que Jesús es el Salvador. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto sobre vosotros. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuál es la prueba de que Jesús, el Nazareno, el crucificado, es aquel en quien debemos poner nuestra confianza para ser libres del juicio venidero? La prueba es la resurrección. La prueba es la resurrección. Ahora, antes de resolver el por qué la resurrección es la prueba, indaguemos por un momento en los argumentos del apóstol, ya que da 5 razones por lo cual podemos afirmar la resurrección. Algunos son implícitos, otros explícitos, pero me gustaría ponerlos en nuestras mentes, hermanos. 5 evidencias de que Jesucristo resucitó. 1, vean el versículo 24, al cual Dios levantó. Lo primero que pone Pedro delante de nosotros es que el acto de la resurrección es un acto del Padre. Es cierto, hay algo en la teología que nos enseña que toda obra de Dios no es dividida, sino que las 3 personas de la divinidad actúan en cada una de ellas. No obstante, afirmamos que la resurrección es principalmente, si se quiere ver así, la obra del Padre. Y este es el primer argumento. ¿Dudas? ¿Dudas de la resurrección? Bueno, la resurrección dice que es la acción de Dios. Y aquí entonces es donde toda duda debe desaparecer. ¿Qué hay imposible para Dios? ¿Qué hay imposible, hermanos? Amigo, piensa en esto. Es absurdo creer en que una explosión aleatoria
ha dado como resultado estos seres humanos y esta civilización. Hermanos, es que es absurdo. Los evolucionistas hoy en día se intentan poner como grandes pensadores. Hermanos, es absurdo. Nunca hemos de pensar que esos evolucionistas son grandes mentes. No, son mentes necias que no quieren darse cuenta que su creencia es absurda. Esto existe porque este mundo existe, los hombres existen, el ecosistema existe, solo porque hay un ser sumamente bello, poderoso, eterno, suficiente en sí mismo, que quiso crear. Ok, si Él puede hacer de la nada todo, si Él puede hacer de la nada todo, o que cualquier duda que tengamos de la resurrección se elimine, porque dicen que la resurrección es el acto de Dios el Padre. Por lo tanto, fortalezcamos nuestra fe con esto, y cuando dudemos de la resurrección, volvamos a pensar en la creación. Es decir, ¿cómo esto fue creado por su propio poder? Claro que Jesucristo pudo ser levantado de los muertos. Esa es la primera evidencia, que la resurrección es la obra de Dios. Es la obra de Dios. 2, la persona de Cristo. ¿Cuál es la segunda evidencia de la resurrección? Lean versículo 24 conmigo. El cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hermanos, la única razón por la cual la muerte puede reclamar a alguien es por causa del pecado. Es la única razón. Por lo tanto, dice que era imposible ser retenido por la muerte. Porque Jesucristo, al ser el inocente, el santo, el que era perfecto, no se le podía reclamar, no se le podía exigir su estancia en ese estado de separación de su cuerpo y de su alma. Me gusta cómo lo explica un comentarista. Dice, hermanos, es que a la muerte se le dio una tarea que no pudo cumplir. Le dijo, muerte, retén a él. Pero la muerte no lo pudo retener. Dice, es como cuando esa madre que va a dar a luz, si ella quisiera tenerlo un momento más, ya no puede retenerlo. Es tiempo de que dé a luz. Ya no se puede retener. Así en el día de la resurrección, la muerte no lo podía sostener más. Tuvo que soltarlo al tercer día. Una tercera razón es las profecías. Las profecías. Lean conmigo, versículo 25. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansa en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. A ver, David está cantando esto en el Salmo 16, y de hecho es probable que el Salmo 16 y 18 fueron escritos en la misma circunstancia,
Y ya hemos visto cuáles son las circunstancias de David: persecución, opresión, ¿cierto? Bueno, David está entonando un cántico de liberación. Dice: en el tiempo de la prueba veía siempre al Señor, por tanto se alegró mi corazón. Hermanos, ¿no hemos expresado esas acciones de gracias a Dios en los tiempos de prueba y angustia? Mi corazón se ha alegrado porque en el día de la prueba tú estuviste conmigo. David se regocija porque tiene un Dios que es su fortaleza, que lo puede ayudar. Ahora, Pedro dice algo interesante. Ahora dice: hermanos, eso no pudo haberse referido en última instancia de David. Dice: piénsenlo así. Todavía podemos visitar la tumba de David. De hecho, se dice que todavía Jerónimo visitó la tumba de David. Todavía habla para el siglo IV, siglo V, que todavía estaba la tumba de David. Después de eso se pierde registro de su lugar. Dice: nosotros podemos ir todavía a esa tumba, pero el texto dice que no dejarías mi alma en el Seol, ni permitirías que tu santo vea corrupción. Hermanos, Pedro está haciendo algo sumamente importante para los judíos. Les está diciendo: yo entiendo que ustedes esperaban un Mesías que no sufría, pero si ven lo que dice David, David esperaba que alguien de su descendencia iba a sufrir, pero David también esperaba que ese mismo de su descendencia que iba a sufrir, se iba a levantar de entre los muertos. Lean conmigo el versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Así que no deben dudar, dice Pedro, de la resurrección de Cristo, porque eso fue lo que el Padre había prometido de antemano. Tenemos fuertes evidencias para creer la resurrección. La resurrección es el poder del Padre, es la inocencia del Hijo, es el cumplimiento de la profecía. Se profetizó de uno que moriría, pero su alma no quedaría en el Seol. Además, en cuarto lugar, el testimonio de los apóstoles. Dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hubo testigos oculares de la resurrección. Lo mismo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Dice: se apareció a muchos y como un abortivo me apareció a mí. Y hermanos, esto es algo que hasta la fecha no se puede resolver. Los ateos no pueden resolver. ¿Cómo es que esta pequeña secta, con hombres tan débiles y tan patéticos, pudo tomar tal valor y haber infectado la misma Roma con esta verdad y haber dado sus vidas? Hermanos, es que los apóstoles fueron testigos de esta realidad con sus propias vidas. No solo testificaron lo que vieron, vivieron lo que vieron, hermanos. Y es que la resurrección lo afecta todo. La resurrección, si creemos en la resurrección, esta afecta nuestra manera de caminar y de pensar. Y en último lugar, porque tenemos que pasar a cuáles son las consecuencias, porque ese es el punto de este texto.
En quinto lugar, el don del Espíritu Santo. ¿Qué estaban viendo ahí? Lenguas, personas que hablaban. Dice, esto es manifestación que Cristo resucitó y que fue ascendido y está exaltado y ahora está dando dones. Ahora está dando dones y regalos a la iglesia. Esto que ven es la prueba de su resurrección. Así que Pedro argumenta diciendo, ¿quién es en aquel que deben poner su confianza? Cristo, Jesús el Nazareno, el crucificado. ¿Y cuál es la evidencia de que Él es el Señor? ¿Cuál es la evidencia? La resurrección. Y como prueba, 5 sencillas razones. Solo en nuestro texto. Podríamos mirar a otras muchas más fuera de este texto, pero no es el propósito. Entonces ya vimos la identidad del Señor Salvador, Jesús Nazareno crucificado. En segundo lugar, ya vimos cuál es la evidencia de que Él es el Señor Salvador, resucitó. Ya vimos las evidencias. Ahora respondamos a esta pregunta. ¿Y cuáles son las implicaciones de su resurrección? 1. Que Jesús es el Señor y el Salvador se confirma por la resurrección, porque si no hay resurrección, no hay Salvador. Escuchen esto es el argumento del apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Escucha esto atentamente, amigo. Jesús vino a sufrir en una cruenta cruz. A eso vino. No fue un accidente, no fue un error. Él vino a sufrir en una cruenta cruz. Y Él dijo que Él pagaría por los pecados de los hombres. Pablo dice, hermanos, ¿cómo es que hay algunos entre vosotros que están argumentando que no hay resurrección? Porque si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces todavía nosotros estamos en nuestros pecados. ¿Por qué? Hermanos, porque si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, ¿cuál es la evidencia de que el Padre quedó satisfecho con el pago? Si Cristo no resucitó, puede ser testimonio de que a lo mejor no era el santo e inocente. Si no resucitó, quizá no era el santo inocente y por eso no se pudo levantar. Y si Él no era santo e inocente, entonces tuvo que morir por sus propios pecados y por lo tanto no murió por los míos. Otra opción es que si Jesucristo no resucitó, sí, Él era santo e inocente, pero no cumplió plenamente la obediencia que el Padre le demandó. Y por lo tanto necesitas otro sustituto que sí lo pueda hacer. Hermanos, pero que Cristo resucitó testifica de una vez y por todas que Él es el único y suficiente Salvador. Que Él es el único que ha dado paz a los hombres. Sí, amigo. Que Jesús resucitó es la marca y la evidencia que Él satisfizo la ira de Dios. Amigo, es que has pecado contra Dios. Y Él testifica por medio de su resurrección que la deuda está saldada. Oh, iglesia, ¿cómo afecta la resurrección nuestras vidas? Hermanos, el pago se ha dado. Gocemos de seguridad de salvación. El pago se ha realizado. Cristo se levantó de los muertos y su resurrección nos lo testifica, hermanos. Además, dice la Escritura que cuando fue resucitado, fue exaltado.
fue exaltado a la diestra de Dios. Porque David, dice el texto, no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, escuchen las palabras del apóstol. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No solo tenemos seguridad de que nuestros pecados han sido cancelados. Además, tenemos seguridad por la resurrección que no seremos defraudados en el día final, porque Él no permaneció en la tumba. Y todo aquel que pone en Él su confianza no será defraudado. Ahora, hermanos, vivimos en un mundo perverso, vivimos en un mundo malvado. Hay veces que uno anhela que el Señor venga con tantos deseos por, hermanos, nuestro mundo está podrido. Pero no sabemos cuánto tarda nuestro Señor. No obstante, la resurrección es nuestra esperanza en los días de la prueba y en estos días oscuros que vivimos, porque Él ha sido hecho Señor y Cristo. Hermanos, Él ya fue establecido en el trono. Que Jesús resucitó es la prueba de que Él es el victorioso Señor que vence. Iglesia, nuestros días no son buenos, no se ven buenos para nosotros. Las cosas que vienen por delante no se ven buenas para la iglesia de Cristo. Pero consolémonos en esto. El triunfo ya lo consiguió Cristo. En el día de su resurrección, Él venció a la muerte para la iglesia. Iglesia, puedes animarte en el día de la tribulación. Puedes consolarte que hay uno que se levantó de los muertos, que hay uno que está a la diestra de Dios, que hay uno, hermanos, ¿cómo afecta la resurrección a nuestras vidas? Que hay uno que está sentado en el trono para disponer sus gracias, sus bendiciones para nosotros. Oh, ¿cómo afecta la resurrección con una iglesia que ora, con una iglesia que clama? Que venga tu reino. ¿Cómo afecta la resurrección nuestras vidas? Hermanos, si Cristo resucitó, seamos devotos. Si Cristo resucitó, seamos devotos. Es interesante que después del capítulo 2, versículo 41, hasta donde leímos, habla de cómo la iglesia estaba viva. ¿Cómo estaba la iglesia en el versículo 41 en adelante? Partiendo el pan unos con otros, comiendo unos con otros. Hermano, ¿por qué no eres devoto a Dios, ni en lo privado, ni en lo público, si Cristo resucitó, hermano? ¿Por qué hay tan poca obediencia a la ley y a los mandamientos de Dios en tu corazón, en tu vida? ¿Por qué hay poca obediencia en cuanto a ser un padre, un esposo bíblico, una mujer, una esposa bíblica? ¿Por qué hay tanta poca obediencia en lo privado, hermanos, si Cristo resucitó, hermanos? Hermanos, si Cristo no resucitó, no guardes su ley en tu corazón. Pero si Cristo resucitó, hermano, ¿por qué no vivimos con devoción a Dios? Ahora, eso en lo privado. Pero si Cristo resucitó, ¿por qué no sirves con celo en tus capacidades, en la providencia en donde Dios te ha puesto? ¿Por qué no sirves dentro de la iglesia con celo?
Si no resucitó, ¿qué haces perdiendo el tiempo en la iglesia? ¿Sí? ¿Qué dijo Nietzsche? ¿Que la iglesia era la tumba de Dios? Si Cristo no resucitó, pues sí, ¿quién se va a querer involucrar en una iglesia? Pero hermanos, si Cristo resucitó, ¿por qué no le servimos con devoción y pasión? Yo entiendo, según nuestros llamamientos, según nuestras capacidades, según nuestra vocación. ¿Por qué gastamos nuestro tiempo como lo gastamos si Cristo resucitó, hermanos? ¿Por qué perdemos el tiempo como lo perdemos si Cristo resucitó? ¿Por qué gastamos el dinero como lo gastamos si Cristo resucitó? ¿Cómo invertimos en nuestros hijos y por qué lo hacemos como lo hacemos si Cristo resucitó? Hermanos, es que si Cristo no resucitó, gasta tu vida en este mundo y tu dinero y tus fuerzas y tu tiempo de cualquier otra forma, pero no lo desperdicies sirviendo a Dios y a Cristo y a su iglesia. Porque si no resucitó, eres el más digno de conmiseración. Eres lo más vergonzoso de este mundo. Un hombre que tiene su esperanza en el aire. Pero si Cristo resucitó, hermanos, si Cristo resucitó, esto no lo es todo. Si Cristo resucitó, nos vamos a levantar de los muertos. Si Cristo resucitó, no debemos por qué afanarnos de las cosas de esta tierra. Si Cristo resucitó, vale la pena invertir en su iglesia. Vale la pena gastar nuestras fuerzas. Vale la pena invertir en hombres que saldrán a las calles o a lugares en esta ciudad o en otras ciudades. Hermanos, es que lo que vemos en Hechos, esta iglesia encendida, prendida, sirviendo, predicando al punto de la muerte todo el tiempo, es porque fue una iglesia que creyó que Cristo resucitó, hermanos. Y este es mi gran anhelo para esta iglesia, para mi vida y para la vida de la iglesia local. Este es mi gran anhelo, que esta iglesia pueda despertar, que esta iglesia pueda encenderse, que todos los miembros de esta iglesia local pudiesen tener un fervor, crecer en su devoción en lo íntimo, en lo privado, en sus deberes de hogar. Ver varones en esta iglesia sirviendo a su iglesia, sin escatimar fuerzas, sin ver qué hacen los demás, sin preguntarnos si otros ayudan o no. No, es que hay uno que resucitó. Hermanos, vivamos porque le vamos a dar cuentas a ese que resucitó. Vivamos con tal devoción, no solo en lo público, en lo privado, pero no solo en lo privado, también en lo público. Hermano, si Cristo resucitó, predícalo sin vergüenza. Predícalo sin vergüenza. No hay por qué avergonzarnos. Él es el resucitado. Él es el que ama al Padre. Él es en el que el Padre tiene su complacencia. Amada iglesia, oh, que el Espíritu Santo ponga esta visión en tus ojos. Al Cristo exaltado y resucitado. Iglesia, a veces me preocupo y me carga mi corazón pensar que recibimos demasiado y que hemos recibido demasiado como iglesia, mucha verdad, mucha bendición de todas, y que a veces haya poco celo y poca fuerza para avanzar el reino. Mezquindad de nuestras fuerzas, de nuestro tiempo, de nuestras finanzas. Y me preocupa mi corazón por mi propia vida. Y por eso esta es mi petición. Señor, haznos entender que Cristo resucitó. Porque si resucitó, hermanos, entonces lo cambia todo.
Si no resucitó, pierdes tu tiempo aquí. Si resucitó, pierdes tu tiempo allá. ¿Dónde está tu corazón, hermano? ¿Dónde está tu fuerza y tu denuedo? Y tú, amigo, hay una palabra para ti también, y con esto acabo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Oh, mi amigo, contra Dios has pecado, pero hay uno que vino a morir, que Dios lo levantó de los muertos y le ha hecho Señor y Cristo. Y le ha hecho Señor y Cristo. Y ahora el Padre está llevando las naciones hasta el punto que le sean entregadas a Cristo para que Él las juzgue. Oh, mi amigo, te va a juzgar por tus pecados. Te va a llamar aquel día. Te va a pedir cuentas. Te va a exigir cuentas. Te va a mostrar tus pecados. Tanto los pecados que te son muy evidentes como aquellos que escondes, los va a presentar delante de ti. Y te va a exigir el pago de tus pecados. Oh, ya hay un juez establecido para ese día del juicio. Hay dos cosas que se necesitan para el día del juicio. O tres podríamos decir. Un juez, el juzgado, aquel que es juzgado, y testigos. Ya hay un juez. Es Cristo el resucitado. Ya hay un testigo, la santa ley de Dios que te acusa. Y ya hay uno que será juzgado. Tú, si no te arrepientes, Él te llamará a cuentas. Lo verás. Verás a aquel que se levantó de los muertos. Lo verás en su gloria. Lo verás con sus marcas. Lo verás con sus heridas. Y Él, el Cordero, el manso y humilde, te va a llamar aquel día. Y vas a tener que presentarle cuentas. Oh, invoca el nombre del Señor y serás salvo. Invoca el nombre del Señor y serás salvo de aquel juicio. El día del juicio está preparado. Cree en el Señor, en Jesús el Nazareno, el crucificado y resucitado, y serás salvo. Oh, hermanos, que lo que mis argumentos no pueden hacer, que lo que mi boca no puede hacer, que lo que mis gritos no pueden hacer, que eso sea lo que el Espíritu Santo haga, que nos convenza que hay uno que resucitó y que es digno que vivamos una absoluta devoción a Él. Amén.